argumentativo 1, semana 13 de habilidad verbal. Un momentito, por favor. A ver, iniciamos aquí. Bien, entonces aquí tenemos el EPIC. Aquí tenemos lo siguiente. Bien, tenemos entonces el texto argumentativo. Por favor, ¿me indican si se puede ver la pantalla? Perfecto, muchísimas gracias. Habilidad verbal, semana número 13, el texto argumentativo, sección 1, porque el texto argumentativo es un tema bastante amplio, extenso e interesante, pero lo vamos a dividir en dos partes. El texto argumentativo 1 y la próxima semana, que es la semana 14, texto argumentativo 2. Este es uno de los textos más complejos que hay. Es uno de los textos más complejos, ¿por qué? Porque necesita de la argumentación. ¿Y qué es la argumentación? La argumentación es una práctica discursiva, dice, de tipo racional, o sea, que tiene uno que ser consciente y que consiste, dice, en dar un conjunto de razones. Tenemos que sustentar, ¿correcto?, las razones en apoyo de nuestra conclusión. O sea, el texto argumentativo no solamente es exponer, es mencionarlo, sino que razonar, ¿correcto? Razonar. Tenemos que convencer al auditorio. Ese es el objetivo, persuadir al destinatario, convencerlo de la falsedad o de la veracidad de tu teoría, de una teoría la cual obviamente tú defiendes o tú tienes esa posición. Por ejemplo, si yo tengo un tema, y esto es bastante subjetivo, por ejemplo, el aborto es un tema controversial, ¿correcto? Siempre todo texto argumentativo va a girar en torno a un tema donde va a haber gente que está a favor o posiblemente gente que esté en contra. Un tema controversial es un tema en el cual genera controversia, genera diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si la profesora Mer Rivera está en contra del aborto, no significa que el aborto sea malo, ¿correcto? O si es que yo me pongo de acuerdo y pienso que el aborto es lo mejor, es la mejor salida, no significa que el aborto sea la mejor salida. ¿Por qué? Porque el aborto es un tema de tipo subjetivo, ¿correcto? Para algunos será bueno, para otros será malo. Pero aquí nadie tiene la verdad del asunto. Aquí lo que importa es convencer de que este tema o esta decisión es la mejor. Por ejemplo, para algunos en este salón estarán de acuerdo con el aborto y tendrán sus razones, su conjunto de razones para poder apoyar esa conclusión. Pero también habrá otro grupo, ¿correcto?, que estará en contra del aborto y también tendrá sus razones completamente válidas y justificantes para poder proceder a ello, a esa valoración, a esa argumentación. Correcto. Entonces, el texto argumentativo es un texto subjetivo, porque vamos a decir que es tu punto de vista, pero que sea tu punto de vista no significa que sea la verdad o que sea lo más conveniente. ¿Correcto? ¿Eso se entendió, chicos? Por ejemplo, si yo hablo de la marihuana, alguien me dirá, el uso de la marihuana con fines terapéuticos, por ejemplo. Algunos me dirán, profesora, ¿sabe qué? Acabemos con tanta hipocresía. Yo sí estoy de acuerdo. Que se venda marihuana, pero que se paguen los impuestos necesarios, como en otros países, porque hay un precedente. Otros dirán, no, profesora, yo no estoy de acuerdo con la venta libre de marihuana. ¿Sabe por qué, profesora? Porque en Perú no estamos preparados. La gente se va a volver marihuanera, ¿no? Pastrula. Entonces, no, yo prefiero que no, profesora. No, el Perú no estamos preparados. Entonces, cada uno va a tener su punto de vista, ¿correcto? Con respecto a este tema controversial. Cuando hablamos del tema del matrimonio gay, de la marihuana,
de la venta libre de la marihuana o para uso terapéutico. Hablamos del aborto, que es un tema, vamos, bastante controversial, porque tiene que ver con un tercero, ¿no? Que es el aborto, el individuo, el niño, el bebé, como muchos quieren llamarlo, depende de su posición, ¿no? El feto, el embrión, etcétera. Entonces, tenemos muchos temas que tienen que ver con, ¿no? Este tema de la argumentación. Ahora, la argumentación es una práctica diaria. Es diario cómo argumentamos. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a comprar pollo o subimos a la combi, no sé si ustedes, como hemos estado mucho tiempo en cuarentena, pero en mis tiempos, cuando uno subía a la combi, ¿no? Y pagaba, por ejemplo, como estudiante universitario, tenías tu carnet universitario sanmarquino, subías y, y los cobradores te querían cobrar un sol o un sol 50, me acuerdo. Un sol 50, en mi tiempo, ¿no? Un sol completo, ¿no? Cuando tenías que cobrar la mitad, medio pasaje, ¿no? Medio pasaje, ¿qué significa? La mitad de un pasaje. ¿Cuánto es un pasaje? Un sol. ¿La mitad cuánto sería? 50, pero ellos te cobraban 80. Entonces ahí tú decías, es una práctica diaria. ¿Qué hacía el estudiante universitario? Presentaba sus argumentos, decía, oye, un momentito, acá hay medio pasaje. No, pero son 80, ahí dice el tarifario. Lo que diga tu tarifario me interesa muy poco. Acá la ley universitaria y la ley constitucional dice que se tiene que respetar el medio pasaje y es medio pasaje, no es 80, 30%, es medio, me tienes que cobrar 50. Entonces, la argumentación es una práctica diaria, mis queridos alumnos. Es más, cada día tomamos decisiones todo por una razón. Cuando damos razones, explicaciones de por qué pensamos así, estamos haciendo una práctica argumentativa. Otro punto importante de la argumentación es que ustedes tienen que sustentar, por ejemplo, a ver, les pregunto a todos ustedes que me están escuchando, ¿por qué escogieron San Marcos? ¿Cuáles son sus argumentos? No me floreen, así, no lleguen a la verborrea, pero díganme sinceramente, ¿por qué la mayoría de estudiantes está postulando a San Marcos? ¿Por qué? Profesora, ¿por qué? Número uno, la cuestión económica, ¿o no? Confirmen, confirmen, confirmen. Uno, profesora, la cuestión económica. San Marcos es una de las pocas universidades gratuitas, correcto, públicas del Perú. Segundo, nivel, ¿no? Tiene un nivel exitoso. Es una de las mejores universidades del Perú. Es la mejor universidad del Perú actualmente. El año pasado fue Católica, este año fue San Marcos. Y además es reconocida a nivel mundial, y eso yo se los digo. Es reconocida a nivel mundial. Uno lleva un certificado de estudios de San Marcos a cualquier país del mundo y es reconocido, es apostillado, sin problemas. Lo digo yo por experiencia, que he estudiado y sigo estudiando en el extranjero. Entonces, San Marcos, número uno, es gratuita, cuestión económica. Número dos, es cuestión de excelencia. Tiene los mejores profesionales en muchas áreas de investigación, porque somos investigadores, nos exige San Marcos, ¿no? Y tercero, ustedes sabrán por qué, ¿no? Cuestiones personales, ¿no? Quieren tradición, quieren, etcétera, ¿no? Quieren de repente destacar, de repente por razones personales, razones familiares, ¿no? No, mi familia es de San Marcos, yo también quiero ser sanmarquino. O de repente nadie de mi familia es académico ni profesional, yo voy a ser posiblemente el primero que está pisando una universidad pública, una universidad reconocida. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra práctica argumentativa. La médula de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión. Por ejemplo, en una buena argumentación, la conclusión se consigue de un conjunto sólido de premisas. O sea, las premisas son tus argumentos, ¿vale? Tus argumentos. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes han postulado o quieren postular a San Marcos? ¿Por qué quieren ser sanmarquinos? Ustedes me tienen que dar las premisas y las premisas justamente tienen que ser sólidas. Es un conjunto sólido de argumentaciones, ¿correcto? Vamos a la siguiente. El argumento. ¿Qué es el argumento? Cuando tú dices ¿qué es el argumento? A ver, preséntame argumento. Si tu argumento es sólido, tú me vas a convencer. Y la pregunta es, ¿y qué es el argumento? El argumento es la prueba lógica, la prueba, tus pruebas. Profesora, ¿sabe qué? Yo por qué quiero postular a San Marcos. Número uno, habíamos dicho la cuestión económica. Claro, pues profesora, porque en San Marcos se paga cero. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Se paga 0 soles.
Se paga 0 soles. ¿En todas las facultades? Sí, en todas las facultades. ¿Te cobran algo? No, solamente carnet universitario y los de medicina, uso de laboratorio, que es solamente para limpiar, etcétera. ¿Y cuánto cuesta el carnet universitario? Me parece que son 18 soles este año, 18 soles al año. Y en medicina, dependiendo de lo que van a usar, etcétera, bueno, creo que son 10 soles, 20 soles, creo que es nada. A veces son nada. Entonces, 0 soles, correcto. Segundo, excelencia. Sabemos que San Marcos es cuna de grandes investigadores reconocidos a nivel mundial. Uno de ellos un novelista, un novelista. ¿Cuál es ese Nobel? Mario Vargas Llosa, egresado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Escuela de Literatura, que ganó el premio Nobel, ¿no? Por su excelencia académica en literatura. Entonces, y no voy a mencionar solamente una obra, voy a mencionar mucho, La Fiesta del Chivo, eh, Lituma en los Andes, etcétera, etcétera. Casa Verde, Patria de las Visitadoras, la fiesta la guerra de fin de mundo, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, mis queridos alumnos, excelencia, ¿no? Excelencia. Y tres, ustedes pueden ya decirme el tipo de argumentos o pruebas lógicas que ustedes me pueden justificar. Entonces, ¿qué es el argumento? Es la prueba lógica. Tú con argumentos me estás sustentando por qué vas a ingresar a San Marcos, por qué quieres ser un sanmarquino. Y eso es la justificación o la refutación de algo, ¿no? Porque tú quieres ingresar. Ahora, hay gente que no quiere de repente ingresar a San Marcos, pues no lo sé, de repente los hay. De haberlos, haylos, ¿no? Se utiliza un argumento para detentar o defender una posición o para contradecirla también. En ese sentido, un argumento es un medio para indagar. ¿Por qué? Es una manera de tratar de informarse de acerca de qué opiniones son mejores que otras, para que otras personas puedan formarse sus propias opiniones. Si un estudiante acá me dice, profesora, yo quiero ser sanmarquino por la tercera opción, porque sencillamente yo he visto que mi padre es sanmarquino, mi abuelo es sanmarquino y mi bisabuelo también lo fue, entonces yo quiero seguir esa línea, ¿no? Esa tradición académica y quiero ser sanmarquino como sea. Entonces, pues, bueno, me argumentas, ¿no? Me argumentas, ¿no? Entonces, eso sería, bueno, conveniente. Siguiente, ¿cuál es la estructura del argumento? El argumento o la sustentación, la prueba, tiene tres puntos importantes. Uno es la controversia. ¿Qué es la controversia? Surge a partir de la oposición de dos puntos de vista divergentes. Divergentes quiere decir que se oponen sobre un determinado asunto, sobre donde las dos partes se comprometen, dice, a proponer razones para resolverla, la controversia. La posición, ahorita vamos a ver ejemplos. La posición o la tesis, llamada tesis, es punto de vista, si estoy a favor o en contra de la controversia. Yo puedo hacer una controversia. Las controversias generalmente son como pregunta. ¿Consideras tú que el aborto es una salida es una solución en la vida profesional de una estudiante universitaria? Mira, te estoy haciendo una pregunta. Es una pregunta que puede ser respuesta, tu posición, ¿no? Sí o no, y tus argumentos. Entonces, te hago la pregunta, una controversia que puede ser, que puede levantar, ¿no? Dos argumentos, que puede ser a favor o en contra, ¿eh? ¿Consideras que el aborto es la solución, la mejor solución para las adolescentes universitarias? Mira, que te toca a ti, ¿eh? Te moja a ti, ¿eh? Te llueve. ¿Sí o no? La respuesta será tu posición. Profesora, para mí sí, porque yo estoy estudiando en la universidad, salgo embarazada de casualidad con mi novio, que también es otro chico como yo, que tiene 18, 20 años, y el aborto sería la mejor solución, porque yo no estoy preparada. Sí, ¿no? Y los argumentos, pues son, ¿qué son los argumentos? Las razones, los motivos, los datos, porque tú defiendes tu punto de vista, tu credibilidad, el discurso que estás dando. Otra persona me va a decir, yo le pregunto, ¿no? Y él me va a decir, no, profesora, no es la solución, porque el aborto no es la solución, porque yo conscientemente he tenido relaciones sexuales, yo he querido tener relaciones y tengo que hacerme cargo de esa criatura. Y considero que es considero que es una bajeza, una irresponsabilidad, una cobardía matar a un bebé, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eh,
un bebé como estudiante universitario va a ser mi motor, va a ser mi motivo, va a ser mi fuerza. Él va a ser mi energía, yo voy a salir adelante, ¿no? Entonces, ahí tenemos controversia, siempre se hace como una pregunta, la posición es mi punto de vista, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y mis argumentos son mis motivos, mis razones, mis datos, mis estadísticas, mis ejemplos, ¿no? Y mi punto de vista también es la posición. Por ejemplo, mire, ustedes, la tipología de argumentos. Vamos a tener varios tipos de argumentos. Los argumentos racionales, los argumentos de hecho, los argumentos de ejemplificación. Estos argumentos me van a convencer o me van a persuadir de lo contrario. Entonces vamos a ver el argumento de racionalidad o razón racionales. Son los argumentos que se basan en las verdades admitidas o aceptadas por un conjunto en la sociedad. Dos, son argumentos de hecho, es el hecho, la realidad. Son las pruebas de la vida real, las pruebas. Argumentos de hecho quiere decir los argumentos de hecho son las pruebas. Tres, argumentos de ejemplificación son los argumentos que se basan en ejemplos particulares. ¿Qué significa ejemplos particulares? Ejemplos de personas específicamente, ¿no? Específicamente. Por ejemplo, argumentos racionales son argumentos que se basan en las verdades admitidas o aceptadas por un conjunto en la sociedad. O sea, los argumentos racionales, la mayoría de personas o la mayoría en la sociedad peruana, vamos a hablar de la sociedad peruana, no va a admitir que muchas adolescentes universitarias se practican abortos ilegales, pero de que lo hacen, lo hacen. Es algo, es un argumento racional, es un argumento que está ahí, ¿no? Son verdades admitidas y aceptadas, ¿no? Argumentos de hecho. Los argumentos se basan en pruebas observables. Por ejemplo, muchas veces sale en el periódico, ¿no? Jovencita abortó, ¿no? Y está grave, ¿no? O pierde la vida estudiante que se sometió a aborto, ¿no? A un aborto. Se le hizo un legrado y se sometió a un aborto, ¿no? Entonces, son argumentos de hecho específico. Y argumentos de ejemplificación es cuando ya hablas de algo específico con un nombre propio. Por ejemplo, son los argumentos que se basan en ejemplos particulares, ¿no? Ejemplos particulares, por ejemplo, con nombre propio. Por ejemplo, sale en la televisión o tú lees, ¿no? La señorita Victoria Ipanaque Robles, por ejemplo, ¿no? Fue conocida ¿no? por ser youtuber, ¿no? Se practicó un aborto y está delicada de salud, ¿no? Etcétera. Entonces ya son ejemplos particulares, con personas, nombres particulares, muy específicos, ¿sí? Entonces, esa es la tipología de argumentativa, ¿no? Los argumentos racionales, los de hecho y los de ejemplificación. Vamos a seguir también con argumentos de autoridad. Los argumentos son argumentos que apelan a la opinión de especialistas del área en el que se argumenta o apelan a los resultados de investigaciones científicas. Por ejemplo, muchas veces con respecto al aborto, invitan a un profesional, ¿no? A un médico, a un ginecólogo, a un obstetra. También invitan a una feminista, ¿no? O a una psicóloga también, pues, ¿no? Una genista, una psicóloga. Entonces empiezan a debatir sobre qué es lo mejor para el paciente, ¿no? ¿Qué es lo mejor para un estudiante? Si lo mejor para un estudiante es el aborto y bueno, colorín colorado que empiece su vida, o sencillamente que asuma su responsabilidad y evite problemas psicológicos a futuro, ¿no? Entonces, ahí se apela a la autoridad, se apela a un ginecólogo, se apela a una ginecóloga, o se apela a un médico, un internista, o también se apela pues a un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Porque ya sabemos que un aborto es una extirpación, ¿no? Es una extirpación o es una interrupción del embarazo, ¿no? Acá, ¿qué es el aborto? Buscamos en un libro de medicina interrupción del embarazo. No quiero decir que está matando a nadie, no, no, no. Interrupción del embarazo, pero ya sabemos que es un embarazo, ¿no? Y ya sabemos que termina al final de un embarazo, un ser humano. Entonces, no hay que hacernos los tontos. Argumentos axiológicos. ¿Qué es un argumento axiológico? Acción significa valores. Son los argumentos que apelan a los valores morales. Estos son argumentos son muy poderosos, ¿no? Porque aquí también tiene que ver con los valores morales. Entonces, cuando justamente estamos hilando, ¿no? Eh, el abortar, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Es bueno o es malo? ¿Es moral o no es moral? Entonces, algunos van a decir, profesora, es absolutamente moral, ¿no?
ese es moral, no es ético, pero es moral abortar, porque si yo voy a traer a un niño al mundo que no le voy a dar todas las necesidades, no le voy a cubrir todas las necesidades, bla, 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 entonces, ¿no? Pero ese es por un punto de vista, ¿no? Por el otro lado, otras personas van a decir, bueno, tú cometiste un error, ahora tienes que asumir ese error, o sea, ¿por qué vas a desplazar tu culpa, ¿no? Tu maldad, quitándole la vida o quitándole las oportunidades a un ser humano, etcétera, ¿no? Entonces ahí vienen los argumentos que apelan a los valores morales. Y ustedes saben, mis queridos alumnos, que todo ser humano nunca está desvinculado de las valoraciones morales o de los valores que nos han dado, nos han inculcado en casa, ¿no? No solamente en casa, sino en el colegio, en la sociedad, con los amigos, etcétera. Entonces son argumentos axiológicos, los argumentos son muy poderosos, ¿no? Muy poderosos. Los argumentos causales son los argumentos que apelan a la relación de causa-consecuencia entre dos o más situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me hago un aborto? Yo tengo 18 años, todavía no trabajo, estoy en la universidad, primer ciclo de la universidad, segundo ciclo de la universidad, tengo todo mi camino por delante, pero si aborto, voy a continuar con mi vida y voy a ser una gran profesional. Causa-consecuencia. Pero, a ver, si no aborto, voy a tener que esforzarme doblemente, posiblemente deje la universidad, posiblemente me apoyen mis padres, posiblemente no, no lo sé. Entonces, ahí hay los argumentos de causales, son causa-consecuencia. Eso también es importante mencionarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque con los argumentos causales nosotros vamos a convencer a nuestros interlocutores, a los que nos leen, ¿no? Porque yo puedo decirle, ¿no? Papá, ¿sabes qué? Mira, estoy embarazada, pero tranquilo, o sea, yo voy a solucionar mi problema, yo no quiero tener ese bebé. Entonces, ¿cuáles son tus argumentos, no? ¿Qué tipo de argumento vas a sustentar? Los axiológicos, los causales, los de autoridad, los argumentos eh, racionales, de hecho, de ejemplificación, ¿no? Entonces, ahí hay que son 6 argumentos muy interesantes que hay que manejarlos y que estos 6 argumentos los manejamos todos los días de la vida, todos los días, ¿no? Pero que cuando ya estamos en la universidad nos enseñan una estructura mucho más pautada y mucho más profunda de cómo argumentamos los seres humanos, porque somos los únicos animales que podemos argumentar. Vamos a la diferencia de texto expositivo y argumentativo. Un texto expositivo, mi querido estudiante, es una forma objetiva. Por ejemplo, yo redacto un texto expositivo de Machu Picchu. Machu Picchu es una edificación, una considerada la séptima maravilla del mundo, bla, 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 bla. Objetiva. Eso lo puedes leer en cualquier diccionario. Pero cuando tenemos un texto argumentativo, el objetivo, ¿cuál es? Defender tu punto de vista. Eso depende de tu punto de vista. Por ejemplo, yo puedo decir que el aborto es bueno y defiendo que el aborto es bueno, aunque el 90% de las personas puedan pensar que es negativo, ¿no? O que ustedes estén en contra del aborto. Entonces, el argumento, desde este punto de vista, es subjetivo, es contrario al texto expositivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque yo lo creo, porque es mi posición. Es mi posición y yo lo voy a defender hasta morir. ¿Me entiendes? Así es. Profesora, y si su posición está equivocada, no me importa, pero yo la voy a defender igual, ¿correcto? El tipo de lenguaje dentro de un texto positivo es claro y directo, ¿correcto? Machu Picchu es la séptima maravilla del mundo, tiene tanta edificación, mide tanto, pesa tanto, etc. Mientras que en el texto argumentativo se expresan con opiniones, porque es mi opinión. Considero que el aborto es lo más accesible. Considero que el aborto es un peligro para la salud de las estudiantes, etcétera. Entonces son opiniones. El tratamiento de la información en el texto positivo, tú no opinas, sin opiniones, mientras que en el texto argumentativo es tu sustentación de posición, es tu opinión la que vale, ¿correcto? Es completamente opuesto. En el caso de los textos, tipo de modelos expositivos, vamos a encontrar libros de textos, artículos de divulgación, enciclopedias, un diccionario es expositivo, un texto, un artículo de divulgación es expositivo, ¿no? Un texto argumentativo no. Un texto argumentativo son artículos de opinión porque tú opinas, críticas de prensa, reflexiones, etcétera. Las reflexiones también son textos argumentativos. Tú reflexionas sobre algo, criticas, ¿no? Etcétera. Entonces, un texto que permite expresar tu subjetividad, tu pensamiento, desde tu punto de vista, será argumentativo.
Un texto que solamente describe y que no solamente, y que solamente describe y que no ofrece ningún tipo de opinión tuya o posición será expositivo, ¿correcto? Bien, entonces vamos aquí. Las diferencias entre textos expositivos y argumentativos. Por último, cabe recordar que los textos escritos de carácter argumentativo son también expositivos, o sea, hay una mezcla, ¿no? Porque no es netamente argumentativo. Tú tienes que exponer para luego argumentar, ¿no? Pero no necesariamente se da lo inverso. Un texto argumentativo es expositivo, pero un texto expositivo no es argumentativo, ¿correcto? Eso siempre mencionarlo. Bien, entonces, hasta aquí es la exposición del texto del PPT-1, y ahora vamos a la segunda parte. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se ve el PPT verde? Yes. Perfecto. Entonces vamos a la segunda parte, que es ya el tema directo al grano de nuestra separata. Esta es la separata que vosotros tenéis ahí en su aula virtual, en el Classroom, me parece, o bueno, la interfaz que están trabajando. Discúlpeme porque trabajo con varias interfaces, ya me olvidé cuál es en la pre cuál se trabaja, discúlpeme. Entonces, pues el texto argumentativo 1, ya hemos dicho que hemos dividido, ¿no?, el tema en dos grandes partes. El texto argumentativo 1 hoy y la próxima semana, semana 14, ¿no? La 2. Entonces, aquí tenéis, vosotros tenéis estructura del texto argumentativo, controversia, posición y argumentos, ¿vale? Entonces, la controversia, la posición y los argumentos, como ya lo habíamos dicho, es, ¿no?, la estructura del texto argumentativo. Las características del texto argumentativo, ¿cuál es? Mi objetivo, profesora, es, con un texto argumentativo, como es mi verdad, es mi posición, yo tengo que convencer, ¿correcto? Presentar argumentos, ser muy subjetivo, convencer, presentar razones para ello, formular con un lenguaje claro y conciso. Entonces, esto es muy importante. Luego, ahora, las diferencias entre los textos argumentativos y expositivos. Muy sencillo, profesora. El texto expositivo me informa, yo informo nada más, así como un redactor de noticias, ¿no? Informo, me centro en un tema, no emito opiniones personales, mis opiniones personales no interesan a nadie, nada que ver, y mi objetividad siempre busca ser neutral, no tengo que dar mi posición, solamente doy datos. Mientras que en el texto argumentativo, ahí sí hay que tenerlo con mucho cuidado, porque yo tengo que convencer a la persona que me está leyendo. Tengo que dar para convencer mis argumentos, mi posición, y además es una postura muy subjetiva. Yo defiendo mi tesis. ¿Qué cosa es mi tesis? Mi punto de vista, ¿correcto? Mi punto, point of view, ¿no? Punto de vista, point of view. Punto de vista. Disculpen que me estoy demorando acá. Bueno, punto de vista, ¿vale? Ah, vale. Entonces, el punto de vista es la tesis, ¿no? La tesis. Uh-huh. Tenemos entonces, vamos a dejar aquí, dice, a continuación se presentan dos textos dialécticos. Dialécticos quiere decir que uno está a favor y otro está en contra. Y luego vamos a proceder a leer las preguntas. Por favor, atentos. Tenemos la actividad, texto A, texto B, tienen las respuestas. Luego tenemos texto A, texto B, también dialéctico, ¿no? La asignatura de religión. El texto A tiene que ver con el constructivismo, ¿m? Con el constructivismo. Texto A, texto B, actividad 1. Luego tenemos la actividad 2, tiene que ver con la religión y los dogmas. Texto A, texto B. Ok. Y tenemos el texto 1A, 1B. Esos tres textos, como son textos dialécticos bastante amplios, vamos a empezar con los dos primeros, ¿correcto? Texto A, B, 1, texto A, B, 2. 1 y 2, 10 minutos para cada uno. Como son dialécticos, son textos, 4 textos, vamos a darles 20 minutos para ello. ¿Les parece? Entonces, texto dialéctico, ya sabemos qué es dialéctico, ¿no? ¿Sabemos qué es dialéctico? Correcto. Una conversación dialéctica quiere decir que una conversación donde yo y otra persona no estamos de acuerdo, tenemos diferentes puntos de vista, ¿correcto? Entonces, tenemos el texto A y B, 1,
2. Entonces vamos a darles 20 minutos, me parece que es suficiente, vamos por 20, 20, 20, ¿correcto? Para poder modificar nuestro tiempo. Ya hemos pasado 37 minutos explicando la teoría. ¿Vale la pena? Sí vale la pena, porque si no ustedes van a estar, como que también nos remueve un poco y conjugamos esta información con la que supuestamente van a hacer en filosofía. En filosofía también van a tener un poquito de explicación, ¿no? De la argumentación. O en lógica, me parece. Entonces, 20 minutos, son las 10:40, vamos a darles 10:40 a 11 AM y retornamos, ¿correcto? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Listo. Muchísimas gracias por la respuesta, Piero, y a todos los estudiantes. Me validan entonces y voy a necesitar mucho de vuestra ayuda porque ya saben que no puedo verlos a ustedes directamente. Aunque el próximo ciclo sí, espero que ya estés en San Marcos y nos podamos conocer. Ya saben. Un abrazo y sigan adelante. 20 minutos. Adelante.